En sistemas eléctricos rurales, microgrids aisladas o instalaciones remotas con generación distribuida como biomasa, híbrido, solar híbrida, la simplicidad, economía y flexibilidad operativa suelen prevalecer sobre la simetría ideal de un sistema trifásico balanceado. En estos contextos, dos configuraciones no convencionales se vuelven esenciales: el high leg delta, delta con pata alta, que no sé si se traduce así, como pata ascendente, como patita ascendente, cuestioncita, palanquita ascendente, y el banco Open Delta, la conexión B a B. Estas topologías permiten suministrar tanto carga trifásica como monofásica con menos transformadores, menor costo y mayor resiliencia, a cambio de una gestión cuidadosa del desbalance de tensión y corriente. Entonces, esta sesión es un poco como para explorar en profundidad los fundamentos, cálculos y aplicaciones que son más bien como prácticas de ambas configuraciones, y quiero también destacar su relevancia en la transición energética descentralizada. Entonces, delta con patita hacia arriba. El high leg delta es una variante de la conexión delta que permite obtener tres distintos tipos de voltaje a partir de un solo transformador trifásico: el voltaje trifásico, que es entre fases; el voltaje monofásico estándar, 120 o 230 para cargas residenciales; y un voltaje alto en una de las fases, conocido como high leg o wild leg o stinger. Esta configuración es extremadamente útil en zonas rurales o subestaciones remotas donde se requiere operar cargas trifásicas como bombas, compresores, inversores, y cargas monofásicas de iluminación, de sistemas de control, de comunicaciones, sin instalar un transformador adicional. En un sistema high leg delta, el devanado secundario del transformador está conectado en delta, pero uno de los vértices del triángulo se conecta al neutro del sistema, generalmente el punto medio de uno de los devanados. Esto crea tres conductores de fase A, B, C y un neutro N, donde fase A y fase C miden 120 voltios respecto al neutro. Fase B, que sería la de la patita hacia arriba, mide un voltaje más alto respecto al neutro, calculado como B sub PH, y pongámosle aquí high, porque incluso creo que esto se podría poner así para que quede más chiquitito. Sí. Sub PH high es nuestra raíz de 3. Miento. Me equivoqué aquí, escribí, está bien mal. Es una fracción. Sí, ahora sí. Es nuestra raíz de 3 entre 2 multiplicada por el voltaje de línea. Por voltaje de línea. Entonces, este valor surge de la geometría del triángulo equilátero formado por los fasores de voltaje de línea. Si el voltaje de línea, que es B sub L, el voltaje de fase respecto al neutro, o sea, me enredé. Si el voltaje de línea es el voltaje de fase respecto al neutro en la high leg, es la altura del triángulo. Ya, vamos a decirlo en una deducción matemática porque ya se me está complicando el lenguaje. Consideremos un sistema trifásico con voltajes de línea. Voltaje sub A de B, que sería voltaje de línea a 0 grados ¿cómo es que se escribía el puntito de grados acá? Ahí está. Entonces, claro, un sistema trifásico con voltajes de línea AB, y luego tenemos BC, y luego tenemos CA. Hagamos el BC.
Otra vez nuestro voltaje de línea. Y este está adelantado. Ahora tenemos que entre C y A el voltaje de línea está atrasado. Si tomamos el punto medio del devanado, del devanado corriente alterna como neutro, entonces tenemos que ocurren tres opciones. Una que es la misma operación, voltaje de A al neutro sería 120 grados, voltaje de C al neutro 60 grados atrasado, que anticipado 60 grados, y el BN sería la suma del BA, es decir, fase B a fase A más la fase A al neutro, y esto tendría que dar un voltaje negativo de línea en el cual con una fracción y una adición y una cuestión nos diera 120 grados. Entonces hay teorías que sugieren que es más sencillo utilizar geometría a utilizar como la fracción con el factor trifásico y el voltaje de línea en función del joule. Pero hagámoslo en números y vamos viendo por el camino. Yo no tengo música, pero bueno, supongo que tú tienes música y que no te me vas a aburrir. Esa sería la fase A al neutro. Ahora pongamos la fase C al neutro. Y luego tenemos la fase B al neutro, que sería fase B al neutro. Aquí varía porque tenemos una adición. En cuyo caso vamos a decir fracción.
adición por la fracción, que tendría el voltaje de línea entre 2 como referencia. Ponemos el ángulo de 120 grados. Ya, entonces ahí tenemos ANCN, BN. Podríamos calcular BN diciendo lo siguiente. Pues es un ejemplo, vamos por partes, pero es un ejemplo bien básico. Claro, pero aquí hay una bifi, es que esta ahí le salió por error porque esto era una J. Entonces, claro, si tú tienes mucha cancha en matemáticas y sabes mucho y tienes mucha experiencia, probablemente te vas a estar dando cuenta en este momento de mi pifia. O peor aún, vas a solucionarlo bien y no te vas a equivocar. Conseguir una mierda. Pero es un error común, entonces es mejor usar geometría. Probemos un método geométrico que es un poco más directo. El neutro está en el punto medio de un lado del triángulo de voltajes. La distancia desde el vértice opuesto, que es la fase B, al punto medio es la altura del triángulo equilátero. Entonces tendríamos que el triángulo es H es igual a una fracción con nuestro factor trifásico sobre 2 por el lado, y ese lado tiene un valor, es decir, podría uno fácilmente decir factor trifásico entre 2 por el voltaje de línea, y es correcto. Entonces, si solucionáramos Bn, la fase B al neutro, que ya la conocemos, es la que tiene la tensión videosa, esto sería algo así como, sí, básicamente raíz de 3 sobre 2 por voltaje de línea.
Esta es la base del voltaje de la high leg, de la patita hacia arriba. Por favor, omítase gestionarme los valores de voltaje ahí con la patita hacia arriba, si es tan amable. Restrínjase en todos sus casos posibles y pertinentemente pertinentes. Entonces, si tuviéramos un sistema de 240 voltios o 120 voltios con Stinger de 208 voltios. Entonces supongamos un transformador que tiene un voltaje de línea que es igual a B sub L igual a 240 voltios. Y está conectado en high leg delta. Tiene una delta con patita hacia arriba. Entonces el voltaje en fase neutro en fases A y C sería por diseño, veámoslo con los números, por diseño sería voltaje AN es igual a voltaje CN, y eso tiene que dar como resultado que 120 voltios. Bien, es el diseño. Y el voltaje fase neutro en fase B de la patita hacia arriba. Sí, muy bien, patita hacia arriba. Es voltaje sub Bn frac, y pongámosle nuestro valor trifásico, digámoslo entre 2, multipliquemos por el sistema, y eso, si estoy escribiendo bien, y eso debiera ser aproximadamente 0.866, que si lo multiplicáramos por el sistema debiera dar aproximadamente 208 voltios. Este valor, el de 208 voltios, no debe conectarse a cargas monofásicas estándar de 120, ya que causaría un daño. La fase B se identifica claramente, ya sea por código de colores, por tagging, tagout, lockout, toda la vaina que haya que hacer para la cuestión de gestionar de personal, naranja o rojo, y solo se usa para cargas trifásicas o como fase en sistemas de control aislados. Entonces, ¿qué aplicación tiene esto en renovable? Pues una... Espérate, le ponemos la tilde a la OK. Podríamos hablar de una subestación remota sin transformador adicional. Imagina una microgrid híbrida en una zona rural, por ejemplo, Shiga, alimentada por una pequeña planta de biomasa, un generador trifásico a 240 voltios en delta y paneles solares. La instalación necesita cargas trifásicas, es decir, una bomba de riego, trituradora de residuos de madera, trituradora de residuos de pasto, residuos de toda la cuestión. Cargas monofásicas para iluminación LED de 120, el PLC de control y el radio de comunicaciones. Con la conexión high leg delta, un solo transformador trifásico puede suministrar ambos tipos de carga, high leg en delta. Las fases A y C, a 120 voltios respecto a neutro, alimentan las cargas monofásicas, y las tres fases, a 240 voltios entre sí, alimentan las cargas trifásicas. No se requiere un transformador monofásico adicional y eso reduce costos de capital, de espacio, de mantenimiento, de instalación, toda la vaina. Esta simplicidad es crítica en microgrids aisladas, donde cada componente debe maximizar su funcionalidad y minimizar su complejidad. Vamos a esto acá. Open Delta. Que sería BAB. Y el respaldo de emergencia. El banco Open Delta, también llamado conexión BAB, es una configuración de emergencia o de bajo costo que utiliza solo dos transformadores monofásicos para formar un sistema trifásico, aunque no es ideal.
sorprendentemente efectiva y se emplea ampliamente en zonas rurales, plantas pequeñas o como respaldo en caso de falla. Por ejemplo, un escenario de aplicación podría ser una falla en una planta de biomasa. Entonces uno considera una planta de biomasa rural con un banco trifásico de 3 monofásicos en delta a delta que eleva la tensión de 480 voltios a casi media tensión, 13.8 kilovoltios. Si uno de los transformadores falla por sobrecalentamiento, un rayo, envejecimiento, no sé, el operador puede desconectar el transformador dañado y reconectar los dos restantes en Open Delta. El sistema sigue funcionando, aunque con capacidad reducida, permitiendo que la planta continúe operando a carga parcial hasta que se reemplace el transformador. Entonces, ahí habría que hacer un análisis de capacidad de por qué 57.7%. La capacidad de un banco Open Delta no es el 66.7%, que es como un 2/3 de los transmisores, sino exactamente 1 dividido raíz de 3. Que aproximadamente tiene que ser el 57.7% de la capacidad del banco cerrado. Esta reducción se debe a la limitación en la transferencia de potencia por el ángulo de fase entre voltajes y corrientes. En un banco trifásico, podríamos demostrarlo matemáticamente, en un banco trifásico cerrado de delta a delta con 3 transformadores idénticos de potencia nominal S, la potencia total es S subcerrado igual a 3 por S subunidad, subunit. En Open Delta solo hay 2 transformadores. Sin embargo, el voltaje entre las fases no cambia y las corrientes en los devanados siguen relacionadas con las corrientes de línea. La potencia aparente máxima que puede entregar un banco de V a V es S sub open igual a factor trifásico por voltaje de línea por corriente de línea. Pero la corriente de línea está limitada por la corriente nominal de cada transformador, que sería en ese caso su corriente subunidad. En Open Delta, la corriente de línea es igual a la corriente de fase en los transformadores, que sería en los que están en conexión en B, por lo que corriente sub L es igual a corriente subunit, y eso se puede, en una fracción, se puede dividir S subunit entre el voltaje sub L, voltaje de línea. Entonces hagamos esa que es S sub open, puede expresarse como voltaje de línea por la fracción que tiene nuestro factor trifásico y a eso voltaje que estoy haciendo yo, no me equivoqué, nada que ver, no, voltaje de línea S subunit entre voltaje de línea. Eso debiera ser igual a que tengas raíz de 3 por S subunit. Ese subunit es la potencia nominal. Ya. Entonces, si comparamos esto con el banco cerrado, es S sub open, S sub cerrado. ¿Por qué me quedó mal? Ah, porque lo puse así. No, no. S sub open dividido S sub cerrado. Y en esas tenemos arriba raíz de 3 que se multiplica por la potencia nominal. Ahí. Sí, bien, fantástico.
Potencia nominal. Claro que esto va por fuera de... esta multiplicación va por fuera de la raíz de 3. Ya ahora sí. Y en el numerador tenemos que hay un 3 multiplicando la corriente nominal. Esto debiera traducirse como raíz de 3 entre 3 raíz de 3 entre 3, que naturalmente si lo simplificamos tendría que dar raíz de... ¿qué? Nada, raíz de nada. Frac... Ay, mariquis, escribí mal. Que si lo simplificamos debiera darnos que es 1 entre raíz de 3, que es aproximadamente 0,577. Entonces, para llegar a una conclusión, uno podría decir que Open delta es igual a 0,577 multiplicado verdad que aquí yo no puedo utilizar este punto sí porque va encima de la cuestión, claro. No, pero esto no es un prime. Y si lo pongo así, ¿existe en la librería? No, no existe, ¿verdad? Usémoslo con asterisco para multiplicación. Multiplicado por el S cerrado. Sí, buena pregunta. Buena pregunta, pero no sé si seguiría dejarla para el final. Y o sea, la potencia nominal que sería ese subunit y la potencia total se representa como ese cerrado, ese subcerrado. Right? Entonces, ese subcerrado es igual. Yo es que no sé si lo escribí, creo que no lo escribí, marica. Me vas a matar. No, bueno, no te lo escribí, por eso tienes esa duda. Sorry, perdóname. Escribí solo uno, escribí solo el open. Right. No, un momento. Eso tiene que quedar bien. Claro, no, me lo salté porque me puse a hablar y se me olvidó que tenía que poner la ecuación, qué sé yo. Pero eso es igual a 3 por ese subunit. Entonces ahí sí tenemos open y cerrado. Y bueno, después cuando mires el documento y le des una vuelta o mires 30 veces este video, no sé, ahí ya te va a hacer más sentido que la sarta de sandeces que te acabo de decir sin haberte advertido que era operación entre open y cerrado. Pero claro, potencia total es ese cerrado y la potencia aparente es ese open. Pongámoslo acá solo por una referencia porque no para evitar confusiones. Potencia total es ese subcerrado y la potencia aparente es... Ay, mira, acá hay un puntito. Qué divertido. Es ese open. Y ya están las definiciones de ese cerrado y ese open matemáticamente. Los puedes acomodar a cualquier cantidad de ejercicios que quieras hacer, toda la vaina. Entonces aquí habrá que ver un factor de potencia y el desequilibrio vectorial inherente. El banco Open Delta introduce un desbalance inherente en el sistema. Aunque las tensiones de línea se mantienen simétricas si la fuente es ideal, las corrientes no lo son. Cada transformador maneja una potencia aparente diferente y la suma vectorial de las potencias complejas no es simétrica. Además, la capacidad efectiva depende del factor de potencia de la carga.
Entonces, a un factor de potencia de 1.0, el banco entrega el 57.7% de su capacidad nominal. Pero a un factor de potencia de menos 1.0, que también es muy probable si el fallo ocurre o no ocurre porque está nuevo y todo está a 1.0 de factor de potencia, claramente, la potencia real entregada disminuye aún más y uno de los transformadores puede saturarse térmicamente antes que el otro. Por esta razón, en aplicaciones de emergencia se limita la carga al 50% del banco original como margen de seguridad, porque igual no va a haber toda la otra cuestión. Entonces, un ejemplo práctico sería que la planta mini hidro en zona aislada, ¿no? Una planta mini hidro de 300 kVA, delta a delta, 480 voltios, a 13.8 kilovoltios, pierde un transformador, no sé, perdió un transformador. Bla. El operador reconecta los dos restantes en Open Delta. La nueva capacidad es S sub Open 0.577 por 300 kVA, que era el total de la planta mini hidro, aproximándolo a 173 kVA. Yo sé que 173 no es la mitad de 300, no es el ideal, pero en todo caso, si se pierde el transformador, si hay un daño, si hay un fallo, si hay una cuestión y toda la vaina, igual uno le va a reducir el consumo que tenía los 300 kV a la mitad a una de 173 y probablemente, sí, o sea, ahí como hay que ir jugando a configurar la cuestión. La planta puede seguir operando, pero claramente hay que reducir la producción y monitorear la temperatura de los transformadores restantes. Esta configuración puede sostenerse durante días o semanas, evitando que haya una parada completa del suministro, no sé, en la cuestión, en la ubicación, en una comunidad, en una fábrica, en una cuestión remota. Entonces, resumiendo, hagamos una comparación entre High Leg Delta versus Open Delta. En el High Leg Delta, el número de transformadores es 1 trifásico o 3 monofásicos conectados en Delta. En el caso de Open Delta, son 2 monofásicos. Los voltajes disponibles para High Leg Delta son voltaje de línea, voltaje, voltaje... Maldita sea, me está sonando el teléfono. Permíteme un segundo, por favor. Ya, perdón, es que era una llamada así como media urgente. Y... estaba diciendo que los voltajes disponibles. Entonces, y esta es como una de las diferencias más importantes para el usuario final, porque High Leg Delta es muy versátil. Ofrece voltaje trifásico para motores como 240 y simultáneamente voltajes monofásicos estándar, los 120, 210, toda la cuestión, o en el caso de los 380 para motores, el trifásico, la cuestión, gracias a una toma central en uno de los transformadores. Y ahí recordar, yo sé que estamos resumiendo, pero recordar que el High Leg Delta tiene su advertencia de que existe una fase alta, una patita hacia arriba, que tiene un voltaje de aproximadamente 208 voltios respecto a tierra. Y como no hay manera de optimizarlo, aprovecharlo, reducirlo, dominarlo, darle forma, no debe usarse para cargas monofásicas estándar porque quemaría electrodomésticos de 120. Ahora, habría que ver si el mismo efecto, y podríamos hacerlo, es una pregunta bacana. ¿Qué pasa con esos 208 si estamos en una red de mayor cuestión, de mayor fuente? Si la fuente tiene mayor stock o utiliza voltaje mayor y el trifásico es a 380 y el estándar monofásico es a 210, incrementa esos 208, son más, siguen siendo 208 o son menos. Ahí aguanta hacer esa pregunta, pero terminemos de hacer el resumen. El Open Delta en comparación generalmente entrega solo voltaje trifásico, aunque técnicamente se podría sacar monofásico. No es su fuerte porque genera un desbalance. Capacidad de potencia, el dato del 57.7%. High Leg Delta ofrece el 100% de la capacidad nominal del banco de transformadores, que es como 3 veces la potencia de cada unidad,
Open Delta, recordar que su capacidad se reduce drásticamente, no es el 66%, 2 de 3 transformadores, como la lógica le diría a uno, bueno, perdí 1 de 3, me quedan 66, sino el 57.7% de la capacidad del banco original cerrado. Y hay que considerar algunas aplicaciones y riesgos, y es que la High Leg es ideal para edificios o talleres que tienen tanto motores trifásicos como enchufes e iluminación monofásica. La Open Delta se usa típicamente cuando hay un transformador de un banco falla de modo emergencia para cargas trifásicas pequeñas donde no se justifica el costo de un tercer transformador. Y hay que pintar la cuestión, la lata hay que pintarla bien porque la norma exige marcar la fase B, la de voltaje alto, con color naranja para evitar errores de conexión fatales. Y podríamos hacer un ejemplo matemático. Yo creo que es muy sencillo porque la derivación de la capacidad al 57%, o sea, como es abierta es el 57% y no es la suma simple de los dos transformadores. Pero resumiendo, es S cerrada, que es 3 por S sub 1, S abierta, que es raíz de 3 por voltaje de línea por corriente de línea. Luego tenemos que S subabierta sería raíz de 3 por voltaje nominal por corriente nominal igual a voltaje a raíz de 3 por S sub 1. Calcularé la cuestión y ahí tendría que darnos que estamos simplificando. Abierta entre cerrada, y eso sería igual a raíz de 3 entre 3. Simplificando sería 1.732 entre 3 igual a 0.57. La pregunta que habíamos dicho, esa es bacana. Esa es bacana, esa ahí aguanta hacerle un ejemplo. No sé si ya mismo, que no sé. Bueno, no sé si hagámoslo de una vez. Sí, ¿qué pasa con esos 208 voltios? Pues la pregunta se formula de la siguiente manera. Si la red trifásica es de 380 voltios y la monofásica es de 220 voltios, yo creo que la palabra trifásica tiene tilde, ¿cierto? Oh my goodness, esto me está quedando horrible. Si la red trifásica es de 380 voltios y la monofásica es de 220 voltios, ¿cuánto es el voltaje de la fase B? Aumenta, disminuye o, al igual que en al igual que en la otra, que sería 240 voltios trifásica y 120 voltios. Algo que los académicos de la electricidad están es ver números sueltos sin valor de constante. Siempre hay que decir la palabra voltios amperes la cuestión. Al igual que en 240 voltios trifásica y 120 voltios monofásica se mantiene. ¿Por qué? Es una pregunta re enredada, re larga, pero hay que hacerla. El voltaje de la fase alta de la patita arriba aumenta considerablemente, ya no va a ser de 208 voltios. En un sistema High-Leg Delta con voltaje trifásico de 380 voltios, el voltaje de la fase alta respecto al neutro será de aproximadamente 329. ¿Por qué cambia el voltaje? Bueno, el valor de 208 voltios que estábamos mencionando anteriormente no es un número fijo como tal, no es una constante. Es una consecuencia matemática de usar un sistema base de 240 voltios, que es como en Estados Unidos. En una conexión delta,
con derivación central de high leg, el voltaje de la pata alta, respecto al, exacto, correcto, de esa misma manera, respecto al neutro, siempre es una proporción geométrica del voltaje trifásico de línea a línea. Ese voltaje trifásico de línea a línea, pongámoslo por acá para recordarlo. Voltaje trifásico entre líneas. Y específicamente es la altura de un triángulo equilátero formado por los voltajes. Entonces hagámoslo como paso a paso. Paso 1. Identificar los datos. Voltaje de línea a línea, 380 voltios. Entonces este es el lado del triángulo equilátero. Identificar, entonces tendríamos que hacer esto para tener esto, y la cuestión es que esto es igual a 380 voltios en este caso. Este es el lado del triángulo. La conexión es delta, por lo que el voltaje entre fases A y C es 380. Entonces el tipo de conexión. Delta. Entre fases A y C es de 380 voltios. El neutro está ubicado exactamente en el centro de la fase AC. Entonces, otra cosa que hay que identificar es el neutro. ¿Dónde está el neutro? Está entre A y C. Paso 2. Imaginar el triángulo. Visualizar, imaginar el triángulo. Entonces uno visualiza que el triángulo equilátero, donde cada lado mide 380, cada lado es 380. La base es la fase AC, es la base del triángulo. La base del triángulo es la fase AC. El neutro divide la base en dos segmentos de 190, porque está haciendo 380 entre 2. El neutro divide la base en 2, y eso tiene que ser igual a 190. La high leg es la línea que va desde el neutro hasta el vértice opuesto, que sería la fase B. Esa es la fase B. Bien. Entonces la ecuación sería voltaje high leg al cuadrado, porque ¿qué es esto, marica? ¿Esta mierda se enloqueció? Yo me enloquecí, ya, perdón. Voltaje high leg al cuadrado más 190 al cuadrado. Eso le da uno
380 al cuadrado. Si despejamos, tenemos que el voltaje high leg se divide, no se divide, estoy equivocado. Tenemos que voltaje high leg es el resultado de obtener la raíz de la siguiente operación: 380 al cuadrado menos 190 al cuadrado. ¿Por qué estoy equivocado? Ah, ya, porque interrumpí este operador de acá. No, acá. Ahora sí. Y aparte le puse esta cuestión que no viene al caso. Ya, entonces despejamos y es el voltaje high leg que hay en la fase B, es la raíz cuadrada de esa operación, 380 menos 190, o sea, los dos al cuadrado. Y la solución generalizada en ingeniería eléctrica, esto se simplifica con la constante que es con esta constante. Raíz de 3 entre 2, constante útil, que es igual a 0.866. Entonces se simplifica de la siguiente manera: se dice que tenemos un voltaje que es high leg diferente a las otras fases, y eso ocurre en nuestra constante voltaje entre líneas. Se multiplica por una fracción que contiene la raíz de 3 entre 2. Si sustituyéramos esos valores, tendríamos voltaje high leg es igual a 380 por nuestra constante de simplificación, que es 0.866, y eso aproximaría, aproximaría nuestro voltaje a 329 voltios. Entonces, para el caso de nuestro sistema, si tenemos una red trifásica de 380 en configuración high leg delta, la fase A neutro tiene 190 voltios en la mitad de la fase. No son los 220 voltios estándar. La fase C al neutro tiene 190 voltios. La fase B del high leg a neutro tiene 329 voltios. Entonces, en esos términos, pues hay como que hacer ligeras anotaciones de seguridad. La red chilena, la red europea, normalmente tienen una conexión en estrella, no en delta. Y en una conexión en estrella, todas las fases miden 220 voltios respecto al neutro. Y eso se explica dividiendo explicémoslo de otra manera. $380 entre raíz de 3. Entonces, para efectos, la configuración high leg es casi exclusiva del sistema de deltas antiguos o específicos. Entonces ahí en ese caso, pues todo esto es como una teoría abordando
la historia, funcionamiento y probable futuro o implementación de los transformadores, pero hay que verificar qué transformador tiene uno, porque, claro, vuelve y juega la advertencia anterior. Si conecta algo de 220, pero el high leg tenía una pata de 329 voltios, se dañará inmediatamente. Sí. No sé, creo que ya no quedan preguntas. Qué chistoso que me hayan troleado con la intuición. Voy a hacer una imagen de Jail Piña. Así que nos vemos. Chao, nos vemos en la próxima. Espero que hayas disfrutado y que te haya gustado mucho. Bye.